Buenos días, Ricardo. Buenos días, Lucas, muchas gracias. Y por supuesto, nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento a todas las personas que han conectado con nosotros para acompañarnos en esta nueva jornada del Foro Potencia, que se celebra bajo el auspicio de TPI, editora de la revista Potencia. No cabe duda de que Europa es en todos los aspectos nuestro mercado prioritario, tanto por proximidad como por mentalidad, como por volumen, intereses comunes, independientemente que exista una gran dispersión de todos estos factores como resultado de las diferentes naciones que la integran. Hoy tenemos la suerte y el honor de contar con la presencia desde Bruselas de Domenico Campogrande, director general de la centenaria FIEC, Federación de la Industria Europea de Construcción, y con acceso a una información actualizada y veraz acerca de lo que en la Unión Europea se debate y se decide, muy especialmente relacionada con la construcción. Domenico nos situará en la onda de lo que son las prioridades de la industria europea de la construcción para el periodo 2020-2024, contenidas en el manifiesto 2019-2024 editados por la Comunidad. Igualmente nos comentará el tema desgraciadamente más actual, que es las repercusiones que el COVID-19 ha tenido en el panorama europeo, así como el plan de recuperación recientemente elaborado para combatir estas repercusiones, por lo que la jornada de hoy promete un enorme interés. Domenico Campogrande tiene un máster en Economía por la Universidad de Lovaina, además de haber cursado estudios en la Universidad de Bolonia. Comenzó su andadura profesional en el sector de las tecnologías de la información, incorporándose a FIEC en 1994, donde se encargó de los asuntos económicos y jurídicos, siendo a partir de 2007 el director de los asuntos sociales y participando de forma muy activa y destacada en el Comité de Diálogo Social de la Unión Europea, donde también participan los sindicatos europeos del sector de la construcción. Finalmente fue nombrado director general de FIEC hace aproximadamente un año, julio del año pasado. Quiero finalmente, y antes de que comience su intervención, agradecer a Domenico su accesibilidad y colaboración y sobre todo agradecer el esfuerzo que supone hacer su intervención en español, que a pesar de ser uno de los 6 o no sé cuántos idiomas que habla, no es el que más utiliza habitualmente. Muchas gracias, Domenico, y adelante con tu ponencia, cuando quieras. Gracias, Ricardo, y buenos días a todos. Soy Domenico Campogrande y estoy hablando desde una muy soleada y cálida Bruselas. Y eso no sucede todos los días aquí. Antes de empezar, me gustaría agradecer a Ricardo Cortés por la invitación a intervenir en este seminario web y a todos ustedes por estar presentes. Como Ricardo ha dicho, es la primera vez que intentaré hacer una presentación completa en español y voy a intentar de ser lo más claro posible y me disculpo si algunas cosas no son claras. No dude en pedir algunas aclaraciones si es necesario. Podemos empezar con mi presentación, gracias. Y voy a empezar, en primer lugar, para decir algunas palabras sobre la FIEC, la Federación Europea de las Construcciones. Es una organización que fue creada en 1905, más de 100 años, y hoy tenemos como miembros 32 federaciones nacionales de 28 países de Europa. Por España es la Confederación Nacional de la Construcción, que es uno de nuestros más grandes y muy activos miembros. Y en la FIEC representamos a través de nuestros miembros empresas de todos los tamaños, y la pequeña empresa de familia como el largo grupo internacional,
y empresas que están activas en todos los campos de la construcción y de la ingeniería civil. Lo que es importante decir también es que somos el interlocutor social a nivel europeo por el sector de la construcción. Este es el enlace de Internet donde puede encontrar nuestro informe anual de este año. Por el momento es solo en inglés, pero una versión en español también estará disponible probablemente después de las vacaciones de verano, y en este informe va a buscar todas las informaciones sobre FIEC, nuestras estructuras, actividades y otras informaciones. Nuestros principales interlocutores en Bruselas son las instituciones europeas, y en particular la Comisión, el Parlamento, un poco menos el Concilio, porque eso es de responsabilidad de los Estados miembros. Con esta diapositiva yo quiero explicar por qué es importante ser presente en Bruselas a través de una organización como la FIEC. El motivo es muy simple, es que 75-80% más o menos de todas las legislaciones nacionales dependen directamente o indirectamente de la legislación europea. Por eso es muy importante intervenir lo antes posible en el proceso para garantizar que se tienen en cuenta adecuadamente las especificidades, en este caso, de nuestra industria. Eso es muy importante y necesitamos claramente la participación activa de nuestros miembros. ¿Qué representa la industria de la construcción a nivel europeo? Es uno de los sectores más importantes, como es el caso a nivel nacional. Y esos son datos de 2019, el año pasado, y podemos ver que la actividad total de la construcción representa casi el 10% del PIB de la Unión Europea, 9,5%. 3 millones de empresas, y la mayoría son muy pequeñas, empresas con menos de 20 trabajadores, y en total más de 2 millones de trabajadores. Y es importante también decir cada vez que hay un efecto multiplicador. A través de inversiones en la construcción se crean muchas otras actividades en otras partes de las industrias. Y como Ricardo ha dicho, hoy voy a presentar a ustedes las prioridades a nivel europeo. Y antes de las últimas elecciones europeas del año pasado, en FIEC hemos elaborado un manifiesto para el periodo 2019-2024, que es el periodo de la legislación europea de la Comisión y del Parlamento Europeo. Y en este manifiesto hemos presentado nuestras principales prioridades y peticiones a las nuevas instituciones. Y estas prioridades fueron definidas después de un profundo proceso de consulta con todos nuestros miembros, claramente. Hay siete puntos y voy a presentarlos uno después del otro. No son presentados en orden de importancia, y vamos a empezar con este, que es claramente un punto muy, muy importante: invertir en una Europa competitiva.
Eso es necesario para el desarrollo sostenible de la economía, como el transporte, la energía, la educación y el otro. Y lo que decimos es que el coste de no inversiones puede ser mucho mayor al final que el coste de las inversiones. Y en esto, ¿cuáles fueron nuestros mensajes a la Comisión, a las instituciones? Es decir, que se necesita que promover la financiación pública y privada con instrumentos tradicionales, pero también innovadores, y incluido todo lo que es la colaboración entre el sector público y el sector privado. Hemos también hablado de la posibilidad de permitir una mayor flexibilidad en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y muy importante de poner en prioridad también el mantenimiento de las infraestructuras. Eso es un punto muy, muy importante de nuestros mensajes. Otro punto muy importante es la necesidad de garantizar una competencia leal, en particular en la contratación pública. Voy a hablar un poco más después de competencia leal en el ámbito social, pero aquí la atención era principalmente en el aspecto de la contratación pública. Hay directivas europeas, y un punto muy, muy importante es que tenemos que hacer que las empresas privadas como las estatales respeten todas las mismas normas, y también poder luchar a través de la contratación pública contra las adjudicaciones a ofertas anormalmente bajas. Eso es, los vemos en los últimos años, una presencia importante de empresas de China, que son casi todas de propiedad estatal, que obtienen contratos en el mercado europeo, contratos para proyectos de infraestructuras estratégicas, y no solamente es en los países de Europa central y oriental, pero tenemos ejemplos también en Suecia, por ejemplo. Y en general esos proyectos son presentados a precios anormalmente bajos. Eso es claro, y ninguna empresa privada en la Unión Europea puede realmente competir con estas empresas de propiedad estatal. Es una forma de competencia desleal, y tenemos la Comisión Europea, que tiene la responsabilidad sobre ese tema, tiene que hacer algo, y tenemos muchos contactos en este tema. Otro punto muy, muy importante, claramente, es lo que llamamos la construcción 4.0, y que es de facto la transformación digital del sector de la construcción. Es un proceso que se acelera, que es muy presente en la construcción. También, si la construcción es considerado como un sector tradicional, pero vemos también en nuestro sector una aceleración de la transformación digital. Y eso puede servir a mejor eficiencia en el proceso de construcción, pero puede contribuir mucho también a conseguir otros objetivos, como la eficiencia energética, la economía circular, y también a mejorar la salud y la seguridad en los lugares de trabajo. Como he dicho, puede ayudar mucho también en los procesos de construcción y hacerlos más eficientes, en reduciendo los errores y los retrasos, por ejemplo. Y puede ser útil también en otros ámbitos, como
por ejemplo, el desarrollo de infraestructuras o ciudades inteligentes, vamos a ver esos tipos de inversiones mucho más en el futuro. Los que es importante sobre este tema, hemos creado un grupo de trabajo específico en la FIEC sobre este tema, y un elemento importante es claramente todo lo que es el tema del datos, las políticas de datos que tienen que ser abiertos y los sistemas interoperables, y se tienen que proteger, o también las ideas, innovaciones que los contratistas pueden cuando desarrollan nuevos proyectos. Y tenemos también proyectos financiados para las instituciones europeas para desarrollar soluciones por la construcción digital. Sí, eso es todo sobre ese tema. Otro punto que puede parecer un poco técnico, pero es muy, muy importante, y es un tema que va a empezar a moverse en la segunda parte de este año y a partir del año próximo. Y es el reglamento de los productos de construcciones. Es muy importante porque define las normas europeas sobre los productos, y tiene un impacto sobre la posibilidad para esos productos de moverse al interno del mercado interno, así como también en la responsabilidad de los fabricantes, pero también de los usuarios como las empresas. Y al momento hay más de 100 normas europeas que son completamente bloqueadas para la Comisión Europea, y eso crea muchísima incertidumbre también por las empresas de construcciones. Y la Comisión va a trabajar sobre una nueva versión de este reglamento, y tenemos que ser presentes desde ahora porque va a ser un tema muy, muy delicado. Otro tema importante, como he dicho, es la dimensión social de la construcción. Lo he dicho al inicio, en la construcción tenemos más de 12 millones de trabajadores, y por eso, como he dicho, la dimensión social es un aspecto muy, muy importante, y hay muchos temas en la dimensión social. Uno de los más importantes es el problema que ahora, y creo que es el caso en España como en otros estados europeos, las empresas de construcciones tienen muchas dificultades en encontrar los trabajadores con las cualificaciones necesarias para el presente. Y eso es el tema de la educación, es un tema muy, muy importante, también en la perspectiva de la digitalización y todos los temas green, eso es muy importante. Y después, otro tema importante es de tener una implementación correcta y un cumplimiento de la legislación vigente para garantizar una competencia leal entre las empresas, sobre todo que son las condiciones de trabajo y de empleo,
un tema importante es el trabajo no declarado, pero también, como ustedes saben, el desplazamiento de los trabajadores son temas muy importantes para nuestro sector. Otro tema es la seguridad y la salud, y tenemos el objetivo de 0 accidentes, y sobre esos temas trabajamos mucho como interlocutor social con la Organización Europea de los Trabajadores. Tenemos muchos proyectos juntos y tengo que decir que la cooperación se pasa muy bien desde muchos años. Eso es un punto muy importante de recordar. La lucha contra todas las prácticas fraudulentas y es muy importante. Otro tema y voy a hablar de este tema también un poco después, es claramente la prioridad, que es también una de las principales prioridades de la nueva Comisión Europea, es de construir una Europa sostenible. El cambio climático claramente es una amenaza, pero es una oportunidad muy importante para el sector de la construcción, porque si hablamos de eficiencia energética, se piensa inmediatamente a la renovación, rehabilitación de los edificios y las infraestructuras, y esas son todas importantes oportunidades para el sector de la construcción. La Comisión va a presentar nueva propuesta legislativa sobre la renovación de los edificios, pero también iniciativas para promover la economía circular. Son temas muy importantes, como he dicho, y son prioridades para la Comisión, pero también al interno de la FIEC. Y por último, es la coordinación. Coordinación principalmente al interno de la Comisión Europea, porque si se habla de una Comisión Europea, al interno de la Comisión hay muchos servicios diferentes con responsabilidades diferentes, competencias diferentes, y no es fácil. Cuando se habla de construcción hay una relación entre todos los temas. Si se habla de eficiencia energética, no es solamente la Dirección General del Ambiente que se ocupa de eso, y hay otras también, hay el mercado interno, hay muchas otras. Y al momento no se tiene una buena cooperación entre los servicios, y el resultado es a veces legislaciones que no son muy coordinadas, que tienen problemas en la aplicación concreta, y por eso es también nuestra pregunta y prioridades en nuestra discusión con la Comisión Europea de garantizar una mejor coordinación sobre todos los temas que son de importancia para el sector de la construcción. Esos son los 7 principales puntos. Hay muchos otros, pero estos son los 7 principales que hemos ponido en nuestro manifiesto. La nueva comisión ha identificado 2 temas principales que son, como ustedes saben, uno, el Pacto Verde Europeo. Ese es el tema principal de la nueva Comisión Europea, y el objetivo es dotar la Unión Europea de una economía sostenible para haber, como se dice, una economía climáticamente neutra desde el 2050. Parece muy lontano, pero no es así. Y segundo objetivo es de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2030
al mínimo de 50% y, si posible, hasta el 55%. Son objetivos muy, muy ambiciosos, claramente. Y el segundo tema principal es la transición digital, cómo adaptar la Europa y la economía a esa transición, y cómo utilizar esas transformaciones para capacitar la industria y todas las empresas, no solamente las grandes, sino también una atención particular a las pequeñas y medianas empresas. Y como FIEC, nosotros esos dos prioridades son claramente muy importantes, pero decimos también, no se tiene que olvidar la formación y la educación, porque se pueden poner todo el dinero que se quiera sobre estos dos temas, pero después si las empresas no pueden encontrar bastantes trabajadores con las habilidades y las competencias adecuadas, no se pueden realizar esos dos objetivos muy importantes. Y para terminar, claramente algunas palabras sobre la crisis y la pandemia del COVID. Ha sido un impacto muy importante en distintos sobre los países, pero hemos visto problemas que fueron los mismos más o menos en los diferentes Estados miembros. Por ejemplo, el suministro de materiales durante la pandemia, el problema de subcontratistas que no pueden proveer sus servicios, o la disminución claramente de trabajadores que tenían que estar en sus habitaciones, las dificultades de organizar los traslados de esos trabajadores y la carencia de equipos de protección y también las dificultades para cumplir todos los requisitos de distancia social o de seguridad y salud que se tienen que poner en los lugares de trabajos. Claro que en algunos países, como en España, los lugares de trabajo tuvieron que cerrar, Italia también, pero en otros la actividad continuó más o menos normalmente. El impacto no es fácil dar una previsión precisa de esto, pero de la información que hemos tenido de nuestros miembros, como puede ver, el impacto va a ser distintos. En algunos países un poco menos, como en Alemania, por el 2020 esperamos menos 3% de actividad, en los Países Bajos menos 1%, pero si países como España, Italia, Francia, menos 20% es la estima que esperamos por este año. De media, sobre toda la Unión Europea, podemos decir de media un menos 10%. Pero los problemas van seguramente a continuar el año próximo y el año después, porque no se sabe bien cómo van a ser las inversiones públicas y privadas. El gráfico aquí es de un documento de trabajo de la Comisión Europea y muestra el impacto en las pérdidas de capital sobre las empresas de varios sectores económicos, y podemos ver que la construcción, 17%, es el segundo sector, si se habla de empresas, más impactado después del turismo. Es importante de decir esto. Y la Comisión, como ustedes saben, ha presentado hace algunos días un plan de recuperación que prevé dos aspectos. Uno es un presupuesto europeo a largo plazo, reforzado. Hablamos ahora de unos 1,1 billones de euros. Y además un nuevo instrumento que se llama Next Generation EU,
que toma además 750 billones de euros más sobre el periodo 2021-2024. Es importante decir que esta es solo una propuesta inicial de la Comisión Europea y en el reciente Cumbre Europeo hemos visto que estamos lejos de un acuerdo todavía. Y además, un acuerdo deberá ser validado para los parlamentos de los 27 Estados miembros, los que no va a ser muy fácil. Y es importante también decir que la responsabilidad sobre cómo utilizar este dinero estará en las manos de los Estados miembros. Por eso son los Estados miembros que deberán decidir cómo invertir esos fondos de acuerdo con las estrategias de recuperación elaboradas a nivel nacional. Y por eso es muy, muy importante ejercer una presión a nivel nacional para asegurar que los inventarios se canalizan hacia el sector de la construcción. Ese plan se focaliza sobre una doble prioridad, la transición digital y la transición ecológica, con el Pacto Verde en el centro. Y la Comisión estima que las necesidades de nuevas inversiones son como mínimo a 1,5 billones de euros solamente sobre 2 años, 2020 y 2021. Es mucho dinero. Al centro también de ese plan de recuperación, como he dicho, la Comisión va a presentar este otoño un plan que se llama Renovation Wave, una ola de renovación, que es parte del Pacto Europeo y que tiene como objeto de aumentar el ritmo y la calidad de renovación de los edificios existentes y así contribuir a la decarbonización de la economía europea. Y el objetivo muy ambicioso es de al menos duplicar la tasa de renovación anual de los edificios existentes. Yo no conozco exactamente cuál es ese taje de renovación en España, pero yo sé que de media en Europa es de 1,5% y duplicarlo es muy ambicioso como tema. Y como FIEC decimos que es importante claramente de tener la renovación de los edificios como objetivo, pero como he dicho, también la rehabilitación y el mantenimiento de las infraestructuras. Eso es muy importante. Tenemos todos en mente el ejemplo del puente de Génova en Italia, pero creo que la situación es similar en muchos Estados miembros. Por eso la manutención de rehabilitación de infraestructuras es también un tema que tiene que estar al centro. No voy a explicar a ustedes todos los detalles de ese plan de recuperación, porque en ese plan de recuperación hay, creo, 25 o 26 nuevas propuestas legislativas para instrumentos específicos de inversiones. Hay muchos, son detalles y se van a discutirse en los próximos meses. Es muy complejo y eso muestra también la dificultad de tomar un acuerdo sobre este plan de recuperación. Y la última información es esta, porque hablamos de mucho dinero. Eso es tomado de un estudio también de la Comisión Europea y que esas son las necesidades de inversión en los próximos años, las necesidades de reparación
en capital de las empresas y también las necesidades para ayudar la financiación soberana de los Estados miembros. Y aquí hablamos claramente de mucho dinero. El presupuesto de la Comisión parece muy largo, pero es equivalente solamente a 1% de la economía europea. Por eso hay responsabilidades que son en las manos de la UE, pero los Estados miembros tienen que también hacer algo por eso. Mi presentación se concluye así. Hay muchas informaciones. No sé si necesitas, si yo fui claro en todo, pero soy aquí. Si hay claramente preguntas o comentarios, voy a intentar de dar una respuesta. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Domenico, por tu interesante ponencia, que estoy seguro pues habrá abierto nuevas vías a nuestros participantes en este foro y habrá despejado algunas de las incógnitas que la siempre lejana y a veces no excesivamente clara resoluciones y actuaciones de la Unión Europea pues es la que nos llega aquí. A mí me gustaría, antes de pasar al turno de preguntas, hacerte un par de ellas de mi cosecha propia. Siguiendo un poco con el hilo tecnológico que has comentado en tu ponencia, me gustaría presentarte acerca de si no consideras que se está sacando un poco de contexto el tema de la utilización y aplicación de las nuevas tecnologías a la construcción. Quiero decir que, como tú bien has comentado antes, en un sector donde más del 95% de las empresas constructoras son pymes, pequeñas y medianas empresas, hablar de BIM, hablar de blockchain, de digitalización, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, puede parecer a estas empresas un poco ciencia ficción, alejada de la realidad actual. Por supuesto, comprendo que esta tecnología, y en mi opinión, esta tecnología es imparable y es imprescindible, casi imprescindible, diría yo, para grandes proyectos complicados, muy tecnificados y realizados por grandes empresas, con muchos medios. He escuchado una entrevista que te realizó la revista Construction Europe, que se titula, la traducción al español es algo así como demasiado poder tecnológico en la construcción, en la cual tú también planteas un poco esta disyuntiva de la irrupción de todas estas tecnologías y de la capacidad de aplicación por una parte importante del sector. Me gustaría que nos comentaras un poco tu opinión al respecto. Sí, Ricardo. Lo que tú has dicho es claramente un problema muy importante, pero una cosa tiene que ser muy clara, es que no podemos evitar tales desarrollos, eso es claro. Y por eso hay dos posibilidades: o se empieza ahora o no se hace nada y las empresas son fuera del mercado. Y no, claramente las pequeñas empresas tienen más dificultades, pero si vemos, por ejemplo, lo que se pasa en la contratación pública, los clientes públicos utilizan más y más instrumentos digitales. Y sí, al primer serán las grandes empresas, pero las medias y las pequeñas trabajan como subcontratistas, por ejemplo, para las grandes empresas. Y si las grandes empresas son obligadas de utilizar estas medidas en la contratación pública, por ejemplo, ¿cómo van a hacer las pequeñas y medias si quieren continuar a trabajar como subcontratista para las grandes? Por eso
no se puede evitar esto y por eso tenemos que hacer lo que podemos para garantizar que no es algo solamente para las grandes, es que tiene que ser también algo para las pequeñas, y es claro que los instrumentos que la media y la pequeña van a utilizar no serán los mismos que los grandes, pero esos instrumentos tienen que poder ser interconectados, no sé si se dice con eso, y por eso. Y eso se pasa también a través de la formación y la educación. Eso es claro, es un cambio de generación, es una transición que va a tomar un poco de tiempo. Hay países que son ya más avanzados que otros, pero es una evolución que no podemos evitar. Y por eso es importante como organización como la FIEC, pero también como la Confederación Nacional a nivel español, de ayudar las pequeñas empresas para ser parte de esta transición y no de ser puestos al lado por eso. Pero es un tema que en FIEC es muy importante y hacemos mucha atención para garantizar que es una transición para todos y no solamente por una parte del mercado. Muchas gracias, Domenico. Yo finalmente te quiero hacer otra pregunta que es referente a la maquinaria. Como sabes, Potencia es una revista muy específica de maquinaria de construcción, por lo que una gran parte de nuestra audiencia tiene relación con las máquinas, bien con su fabricación, distribución o el uso. Por tanto, me gustaría que nos comentases algo acerca de la revisión de la Directiva Máquina. Yo sé que FIEC ha emitido un position paper al respecto y en el que ha tratado aspectos importantes como la digitalización, la ciberseguridad, las máquinas sin operador, problemas con el software, aspectos legislativos, vigilancia del mercado, problemas con los manuales, visibilidad del operador, maquinarias de elevación, acoplamientos rápidos y un sinfín de problemas que se generan alrededor de la utilización de la maquinaria. Entonces, me gustaría saber también la opinión un poco más extenso de que estos puntos que yo te he comentado de FIEC con respecto a y cómo está el proceso de la nueva directiva máquinas. Ya sé que vosotros estáis participando muy activamente en él. Sí, es una directiva que existe ya y la Comisión ha preguntado y es un ejercicio que la Comisión hace regularmente con todas las legislaciones de preguntarse si la directiva tiene cuenta de los nuevos desarrollos tecnológicos, digitales y otros. Por eso, al momento, la Comisión ha hecho una consultación para preguntar, ver cuáles son los paredes de los interlocutores y todos. Una cosa es clara, el sector y la actividad de construcción es una actividad que necesita la cooperación entre muchos interlocutores. Hay las empresas que construyen, hay los productores de materiales, de productos, los productores de materiales y como tú has dicho, y el proceso puede funcionar solamente si hay una cooperación entre todos los interlocutores. Por eso, a nivel FIEC, discutimos mucho este tema, no solamente en FIEC, pero también con nuestro interlocutor social de los trabajadores y también la Organización Europea de Maquinarios, que producen los maquinarios. Porque solamente a través de una discusión y cooperación entre los interlocutores se puede tomar una solución que funciona en práctica. Al momento están las primeras discusiones solamente. La Comisión va a presentar una propuesta de revisión de la directiva el año próximo, en el 2021, y entre ahora y el año próximo vamos a tomar una serie de discusiones, como he dicho, no solamente en FIEC, pero también con los sindicatos de trabajadores y la organización que representa a los productores de maquinarios.
lo que nosotros hacemos, nosotros representamos las empresas de construcción y claramente con los desarrollos, la transición digital, hay muchos cambiamientos en las máquinas, cómo utilizarlos, pero también en las responsabilidades. Si mañana es un software que guía una máquina, ¿quién es responsable por eso? ¿Es el productor o es el utilizador? O los dos. Y por eso lo que nosotros queremos hacer es garantizar que todas las responsabilidades no sean puestas solamente sobre las empresas de construcción. Se necesita que haber una separación de responsabilidades y ver dónde está el punto claro de esta separación. Y, como he dicho, eso se puede hacer solamente a través de una discusión y de una cooperación entre todos los interlocutores, y esos los que vamos a hacer en el otoño. Hemos ya empezado, hemos hecho un proyecto hace 2 años con los productores de maquinarios, con los sindicatos, donde hemos identificado algunos puntos muy importantes, y vamos a continuar a discutir para intentar llegar a la comisión con una posición, si posible, común, junta de los interlocutores. Esta es la situación al momento y es muy importante de participar, y eso es un invito de mi parte a todas las federaciones miembros de la FIEC, en particular la Confederación Nacional de la Construcción para España, pero también la federación miembros de los otros interlocutores, como es la Federación Europea de los Productores de Maquinario. Yo sé que Riccardo Viaggi va a hacer una presentación en algunas semanas. Por eso es importante puedes preguntar las mismas cosas a Ricardo, pero es nuestra intención de cooperar y colaborar mucho en los próximos meses con todos los interlocutores. Ahora, si te parece, damos paso a algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros espectadores de hoy. Las preguntas aparecerán en la pantalla. Aquí las tiene. Dice, la primera de ellas es desde la Asociación Vizcaína de Excavadores. Entonces, dicen, buenos días, queremos trasladarle la pregunta de cómo valoraría desde la federación que preside, desde FIEC, la posibilidad de impulsar un plan Renove que impulse subvenciones directas a las empresas de movimientos de tierra y demolición que deseen renovar sus parques de maquinaria por equipos más sostenibles. Yo no sé si tú, Domenico, estás al tanto de lo que aquí en España llamamos el plan Renove. El plan Renove, no sé si en Europa habrá un plan Renove o en Bélgica similar, se ha generado a raíz de la renovación de vehículos, y entonces consiste en una subvención que da el ministerio para cuando tú te vas a comprar un coche, pues dependiendo, bueno, hay unos baremos, hay un tipo de cosas, pues te dan un dinero que te hace más atractiva la compra. Sí, como he dicho, hay responsabilidades que son en las manos de la Unión Europea, de las instituciones europeas, y otros de los Estados miembros. Y hay claramente la intención de la comunidad, de la Comisión y de todas las instituciones europeas con el plan que yo de recuperación que yo he presentado brevemente, es de poner la responsabilidad de cómo utilizar estos fondos en las manos de los Estados miembros. Por eso, la Comisión no va a decir tienes que dar 100 millones a las empresas de construcción, 50 millones a los restaurantes, no sé. No, son las autoridades nacionales y las partes nacionales que saben mejor, que conocen al mejor las situaciones y las necesidades a nivel nacional. Por eso, la Comisión pone dinero a disposición de los Estados miembros, pero después son los Estados miembros que tengan que definir un plan de recuperación a nivel nacional
que puede utilizar este dinero europeo. Por eso es lo que el tema de la pregunta es algo que tiene que discutirse a nivel nacional. Como he dicho, va en ese plan de recuperación, hay dinero para ayudar las pérdidas de capital de las empresas y a través de ese instrumento, claramente los Estados miembros pueden ayudar a las empresas para cambiar también los maquinarios como usted ha dicho en la pregunta. Pero eso es algo que va a definirse, discutirse a nivel nacional. Antonio Lantarón habla que durante el estado de alarma las empresas se han beneficiado de unos tiempos de conducción y descanso en el transporte de mercancías más acorde a la actividad que desarrollamos. Te pregunta si ves alguna posibilidad de que se elimine el tacógrafo para los vehículos de transporte que prestan servicios en el sector, muchas paradas, corta distancia, etcétera. Y aparte, una segunda pregunta hace sobre la ineficaz ley de lucha contra la morosidad y preguntar qué es lo que está haciendo Europa para conseguir que esta ley sea más eficaz en los aspectos de evitar la morosidad en el pago. Y sí, perdóname, Ricardo, pero yo no he comprendido bien la segunda pregunta. Perdóname. Sí, pero te lo vuelvo a poner. La segunda pregunta hace referencia a si Europa está haciendo algo en el capítulo de la ley contra la morosidad, es decir, de evitar que la gente pague más tarde de una determinada fecha establecida por la ley o establecida por unos acuerdos entre las partes o conforme la legislación disponga. Voy a empezar desde esta segunda pregunta. Y hay una directiva europea que define lo que se puede hacer y no se puede hacer en ese ámbito. Y no sé cómo es aplicada a nivel español, porque, como sabes, una directiva europea define solamente un ámbito y después cada país puede ir más en el detalle o menos. Por eso no sé cómo se aplica en España. Yo sé que en Italia ese es un problema muy, muy importante. No conozco la cifra precisa, pero especialmente las autoridades públicas tienen muchísimo dinero que no han pagado ya a las empresas y esos crean muchísimos problemas. En Italia, en el ámbito de la pandemia COVID, se han tomado leyes especiales para acelerar el pagamento o anticipar el pagamento a las empresas. Pero, como he dicho, también es no sé cómo esa directiva europea sea aplicada a nivel español y es algo también que necesita que discutir a nivel español. Primera pregunta sobre el tacógrafo. No creo que, no sé, también hay una directiva europea sobre ese tema y algunos países pueden tomar medidas temporáneas en el ámbito del COVID para suspender temporalmente algunas legislaciones y otras no. Pero otra vez, y perdónenme si no puedo dar una respuesta muy clara, pero no sé lo que se ha hecho a nivel español para preguntar la suspensión temporal de esa directiva, por ejemplo, o no. No hay instrucciones europeas sobre eso de decir, no, vamos a suspender durante 6 meses la directiva europea. No, eso es algo que se puede hacer a nivel nacional. Sí, evidentemente son temas que afectan, una vez publicada la directiva, afectan ya su aplicación en el país, afecta al país, a cada uno de los países de la Unión Europea. Sí, las dos cosas principales que la Unión Europea ha hecho en el ámbito de la pandemia COVID es de suspender 2 importantes legislaciones europeas. Uno es el
el Pacto de Crecimiento y Estabilidad, para permitir a los estados de investir más que se podría normalmente. Eso es muy importante y ese pacto va a ser suspendido hasta, en principio, el final del año 2021. Y el otro es la legislación sobre los ayudos estatales para hacerles más flexibles. Esos son los dos instrumentos europeos sobre los cuales la Comisión ha intervenido para suspenderlos temporariamente, pero todos los otros continúan a aplicarse normalmente, con la excepción si hay excepción a nivel nacional. Muy bien. Muchas gracias, Domenico. La siguiente es cómo influirá la nueva regulación europea sobre financiación sostenible y su taxonomía, su forma de hacerlo. Esa es una pregunta muy, muy importante porque las instituciones europeas y también las instituciones financieras y los bancos van a utilizar esta taxonomía para decidir si se puede financiar o no inversiones u otras inversiones. Y por eso, al momento, la Comisión trabaja sobre los criterios que van a ser utilizados. Y nosotros como FIEX intentamos de ser presentes en la discusión, pero es un tema muy, muy técnico porque entra en temas técnicos financieros y técnicos de construcción y al menos tenemos algunas dificultades en tomar expertos de nuestras federaciones para participar en las discusiones. Por eso es importante de hacerlo ahora, porque cuando los criterios van a ser definidos no se podría hacer nada. Y si los criterios no son los como deberían ser, es posible que si usted quiere construir una estrada, el banco diciendo no, los criterios para la estrada donde han coches no respetan los criterios del financiamiento sostenible, no puedo dar el dinero. Ese es un instrumento que va a ser crucial para las inversiones en los próximos años. Muy bien, muchas gracias. Si la ves, dice, ¿ves viable el objetivo de reducir un 50% de emisiones en los próximos 10 años? ¿De qué manera afecta, o en cuanto a prolongar este periodo, la crisis del COVID-19 a este objetivo? Te lo pregunta Nuria López. Sí, como he dicho, ese objetivo es muy, muy, muy ambicioso y en las discusiones que tenemos con nuestros miembros, todos nos dicen, si empezamos mañana, con todas las capacidades que podemos tomar, va a ser casi imposible de obtener esos objetivos. Y no sabemos que no se puede empezar de un día al otro. Como he dicho, faltan los trabajadores con las cualificaciones, hay problemas de aplicar la transición digital también para ayudar por eso no sé, personalmente yo creo que son demasiado ambiciosos ese objetivo de reducir del 50%, pero al momento es siempre el objetivo de la Comisión Europea. Con la pandemia del COVID, algunos meses se han perdido, claramente, pero en el plan de recuperación la Comisión ha insistido de poner el Pacto Verde siempre al centro de las prioridades para acelerar el desarrollo económico y crecimiento sostenible. Por eso, al momento, la Comisión mantiene ese objetivo y las prioridades sobre el Pacto Verde. Eso no va a cambiar en los próximos meses y, como he dicho, los instrumentos para la financiación sostenible son todos, y otros instrumentos van a intentar de acelerar esta transición hasta ese objetivo del menos 50%. Pero personalmente yo creo que es un poco más ambicioso. Más ambicioso. Sí, sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Muy bien, la siguiente pregunta es
habla de cuál es la propuesta de la FIEC para evitar las bajas temerarias en las licitaciones públicas, así como hacer que se ponderen más los aspectos técnicos que los económicos, sin limitar la transparencia necesaria para evitar las llamadas concesiones a dedo o concesiones sin este tipo de licitación. Sí, como he dicho, un tema muy importante. Y las directivas europeas dicen claramente que las autoridades públicas en la contratación pública pueden utilizar otros criterios que solamente el precio. Es una posibilidad. Criterios sociales, criterios sostenibles y otros. El problema es que en la práctica no es fácil para una autoridad local, claro, por ejemplo, de utilizar esos criterios. Y eso es un primer comentario. El otro es que hay también en la directiva la posibilidad para las autoridades, cuando identifican una propiedad que parece anormalmente baja, pueden preguntar preguntas, clarificaciones, pero no hay el obligo de ponerla al lado. Puede decidir de si las explicaciones le parecen suficientes, puede aceptarla. Y eso es lo que la Comisión Europea nos dice siempre, dice, hay todas las posibilidades en las directivas y el problema es cómo las autoridades nacionales la utilizan. Y es claro, por una autoridad nacional es fácil de decir, si hay una oferta a 100, una oferta a 30 y que la oferta 30 parece garantirme los mismos resultados, yo voy a tomar la oferta 30 y no voy a ponerla al lado, porque después otra vez tengo que explicar por qué yo el dinero público yo he pagado 100 cuando podría pagar 30. Por eso es una cultura que tienen que tomar las autoridades públicas cuando identifican una oferta anormalmente baja, de analizarla y si efectivamente es anormalmente baja, de decir no, la tomo, la pongo al lado. Vale, mira, ya la última pregunta, Laura, de Nana Arquitectura, pregunta que si no debería ser el riesgo a posibles pandemias, a los posibles nuevos rebrotes, un nuevo requisito en este plan de renovación, como ya es la eficiencia energética o la digitalización. Es decir, el tema del COVID no ha pasado, no estamos desgraciadamente ya exentos de posibles rebrotes, incluso se vaticina que para después de verano, para septiembre, octubre, puede volver a generarse un estado similar al que ya hemos pasado, pero bueno, eso de alguna manera puede influir o está considerado en todos estos planes que nos has comentado con anterioridad. Claro, no sabemos el autumno lo que vamos a ver con el COVID, si va a continuar, si va a terminar o otro. Ahora ya, durante la pandemia, yo sé que fue el caso en España como en otros países, los interlocutores sociales han discutido y tomado juntos protocolos sanitarios para aplicar y de distanciación social, de cómo trabajar, cómo organizar los lugares de trabajo y son cosas que se aplican ahora, funcionan, claramente es un costo más para las y una menor eficiencia también, pero en casi todos los países más o menos la actividad continúa más o menos normalmente. Por eso no creo que los objetivos van a cambiar y hay instrumentos ahora que permiten de trabajar más o menos normalmente también si mañana hay una nueva pandemia que empieza. Es importante de cooperar entre los interlocutores sociales para garantizar que las empresas pueden continuar a trabajar
más o menos normalmente. Por eso no creo que los objetivos van a cambiar. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado con las preguntas. Yo nuevamente quiero agradecerte, Domenico, pues la disponibilidad de cuando te llamé para la posibilidad de que estuvieras con nosotros, que a la primera dijiste que sí, que encantado, y lo que he dicho al principio, el esfuerzo que representa el dar una ponencia de esto en un idioma que no dominas al 100%, aunque casi y con toda seguridad que nuestros oyentes han entendido perfectamente tu mensaje, lo que les has querido decir y lo han comprendido y te lo han agradecido. Muchas gracias, Domenico. Muchas gracias también a todas las personas que han contactado con nosotros. Simplemente para finalizar, recordarles que el próximo foro lo celebraremos el día 7 de julio, una fecha que sobre todo para los que se conecten de Navarra seguro que no van a olvidar. Y este próximo foro es un poco la continuidad de lo que hemos venido hablando en los anteriores. Es sobre la internacionalización de las empresas españolas de infraestructura, las oportunidades y retos del futuro. Un poco contacta con lo que nos ha comentado hoy Domenico, aunque Domenico se ha ceñido más, como es lógico, al ámbito europeo. El ponente será Javier Serra, que es el director general de internacionalización de las empresas del ICEX, que es como saben todos ustedes, es el Instituto Español de Comercio Exterior, que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Pues agradecerles nuevamente su presencia, espero que les haya parecido interesante, a mí así me lo ha parecido, y esperamos poder contar con todos ustedes y con alguno más en la próxima edición. Muchas gracias y buenos días.